Corría el año 1964 en la ciudad británica de Guildford cuando los hermanos Latimer, Andrew de 15 años y el mayor Ian, deciden conformar una banda. La guitarra y el bajo que ambos aportaban quedó integrada también con sus respectivos amigos, Richard Over en guitarra rítmica y Alan Butcher en batería. Fue así como nació el cuarteto The Phantom Four, y dado que estaban influenciados por The Beatles y la corriente bluesera de John Mayall The Blues Breakers, decidieron desarrollar un sonido que combinara esos estilos. A partir de ahí, cobraron bastante notoriedad y se ganaron una buena reputación, producto de que actuaron extensamente en su ciudad de origen y en los alrededores, principalmente en el centro cívico de Guildford, y como teloneros de artistas como John Mayall, Art Watts, Savoy Brown, Alan Bunn y Graham Bunn, la mayoría de las veces en The Wooden Bridge. Con motivo de la competición de bandas organizada en el Charlottesville Youth Club, obtuvieron el primer puesto, secundados por los Primeables. Cuando Richard Over se alejó de la agrupación, fue reemplazado por Graham Cooper y pasaron a llamarse Strange Brew. Posteriormente, en el verano de 1968, el hermano de Andrew también se aleja para contraer enlace y al poco tiempo le sigue Cooper, motivo por el cual los dos miembros restantes publican un anuncio en el Surrey Advertiser para incorporar un bajista. El 13 de noviembre de 1968, Doug Ferguson audiciona para el puesto y consigue ese lugar en el acto, dado que se presentó con un excelente equipamiento propio y denotó mucha confianza en la ejecución. A partir de su ingreso, el trío pasó a llamarse The Brew y se volcó al género blues. Aunque la flamante formación duraría poco tiempo más, ya que Alan Butcher debía conservar su trabajo para mantener a su madre y a su hermana y no podía dedicarle más tiempo del necesario a la banda. Su alejamiento llevó a que Ferguson presentara a sus compañeros a un jovencito de 14 años que conocía llamado Andy Ward para ocupar el puesto vacante, el cual pudo demostrar sus habilidades, y termina siendo reclutado el 15 de enero de 1969. Asimismo, el bajista resultó funcionar también como un excelente agente, ya que conseguía el apoyo de promotores y lograba llenar la agenda con presentaciones. Producto de ese nuevo ritmo que le imprimió al grupo, consiguieron grabar una primera demo del tema Crossroads de Robert Johnson, y en enero de 1971 llegó a los oídos del exeditor musical de The Beatles, Dick James, de la compañía DJ Records, el cual supuso que serían la banda ideal para acompañar a Philip Goodhand Tate, un compositor, tecladista y cantante que estaba en proceso de contratar. Y si bien lograron audicionar, se vieron decepcionados al enterarse que solo era para oficiar como banda soporte de Goodhand Tate para la transmisión de un concierto en Farnham, a realizarse el 21 de marzo de 1971, el cual se transmitiría en el programa de radio nocturno de larga duración de la BBC Night Ride, conducido por Peter Latham. Tampoco lograron ganar la confianza de la discográfica a pesar que fueron la banda del artista en el álbum I Think I'll Write a Song, dado el poco éxito que tuvo. A pesar de que fueron despedidos por el sello, reconocieron la importancia de contar con teclados en la banda, y en septiembre de 1971 decidieron publicar un anuncio en Melody Maker para emprender su búsqueda. Como resultado, el 20 de septiembre de 1971, respondió al anuncio Peter Barnes, quien ya había lanzado 2 álbumes solista con Transatlantic Records, y venía precedido por un extenso repertorio, muchísimo mayor que el de los anunciantes, ya que había integrado bandas junto a figuras de la talla de Van Morrison, Mick Fleetwood, Peter Green, Ted Ambrose y Rod Stewart, por mencionar algunos. Luego de que Barnes audicionara con éxito con un órgano Hammond que pertenecía a un amigo en común del grupo que aspiraba al puesto, logró un lugar en el acto en la banda, y aprovechando de que había asumido previamente realizar presentaciones en Irlanda, la nueva formación debutó el 8 de octubre de 1971 en Belfast, con el nombre de Peter Barnes On. Poco después, acordaron denominarse Camel, aunque no existen referencias confiables que indiquen con precisión cómo se les ocurrió esa designación, ya que ninguno de los miembros puede recordarlo con exactitud. Lo cierto es que el 4 de diciembre de ese año, estrenan su nuevo nombre en el Waltham Forest Technical College, como teloneros de Wishbone Ash. Durante el año siguiente, emprenden giras de manera regular y a la vez que se afianzan como una banda competente, gracias a Mickey Most, que había trabajado con Andy en sus sesiones de estudio, se contactan con el exagente de reservas de Chrysalis, Jeff Jukes, que entonces trabajaba en Buffalo Agency, para que los represente. Producto de su gestión, en agosto de 1972 firman con MCA Records y seguidamente ingresan a Morgan Studios para grabar su álbum debut homónimo, entre el 15 y el 26 de ese mes.
Cuando a mitad de la grabación, el productor de Ed Williams les dijo que no sabían cantar, decidieron suspender las sesiones y buscar un cantante. Luego de audicionar a unos 40, y aunque la mayoría eran muy buenos, decidieron que no conectaban en absoluto con su música y optaron por seguir grabando con sus propias voces. No obstante, el temor de que tarde o temprano el problema volviera a surgir había quedado latente. Como anticipo del álbum, el 26 de enero de 1973, la discográfica lanza al mercado el primer single de la banda, con los temas Never Let Go, de Latimer, y Curiosity, de Bardens, y el 28 de febrero de 1973, sale a la venta el álbum como una colección de temas variados compuestos individualmente por Bardens y Latimer, emparentados con el jazz y el rock. Debido al poco éxito que tuvo en el mercado, MCA Records no les renovó contrato y terminaron acordando con Gamma Records, que ya era la firma que Jeff Jukes había creado con Max Hall y Richard Thomas, juntamente con Yamana Artist Management Agency. Contrariamente a los resultados de su primer lanzamiento, la banda mantenía una intensa agenda de presentaciones que les ocupaba las 3/4 partes del año, y se destacaba por su excelente sonido arriba de los escenarios, a la vez que el vínculo entre Latimer y Bardens, aunque con altibajos, arrojaba muy buenos resultados. Gracias a un acuerdo de Gamma con Decca Records, gestionada en ese entonces por Hugh Mandel, en noviembre de 1973 se dedican a grabar su segundo álbum de estudio con el sello de Ram, perteneciente a la discográfica, y con producción de David Hitchcock, quien ya se había desempeñado con Caravan y con Genesis en el álbum Fostro. Asimismo, los esfuerzos de producción estuvieron muy por encima que los de su anterior trabajo, ya que contaron con varios ingenieros de sonido, repartidos en los estudios Allen, Air y el propio de Decca. El 1 de marzo del año siguiente se editó el álbum con el título Mirage, e inmediatamente que viera la luz, su portada generó un conflicto con la filial estadounidense de la marca de cigarrillos, la cual exigió que se cambie su diseño o se reservaban el derecho de emprender acciones legales. Para evitar que el problema se termine dirimiendo en un juzgado, la discográfica Janus Records de Estados Unidos decidió cambiar la carátula, aunque no ocurrió lo mismo a nivel mundial, ya que Jeff Jukes había acordado previamente con la filial europea de la marca lanzar paquetes de 5 cigarrillos con el diseño de la tapa del disco y su lista de canciones. Además, los ejecutivos europeos visitaron a la banda en el estudio para convencerlos de que cambien algún título de sus canciones por 20 to the Pack, e incluso que durante sus presentaciones cubran los amplificadores en escena con pieles de camello, exhiban anuncios comerciales de la marca y regalen cigarrillos. Lo único que prosperó de todo eso, aunque la banda no lo supo, fue que los cigarrillos se terminaron regalando por un arreglo entre su representante y la firma. Si bien este segundo trabajo no ingresó en las listas de éxitos locales, fue muy bien acogido por la crítica, tal como se evidenció en los medios gráficos especializados Sounds, que destacó la labor de la base rítmica que le imprimió la dupla Ward y Ferguson, y Beat, que lo consideró álbum del mes. Eso también se reflejó en el Billboard 200 el 30 de noviembre de 1974, cuando alcanzó el puesto 149 y permaneció en el ranking durante 13 semanas. Por su parte, la revista Rolling Stone lo incluyó entre los 50 álbumes imprescindibles del género y lo posicionó en el lugar 21 de la lista. En el número 48 de la revista Prog, publicada el 7 de agosto de 2014, fue votado por los lectores en el puesto 51, integrando la lista de los 100 mejores álbumes progresivos de todos los tiempos. La suite To What Rather, que Latimer había compuesto para su placa anterior inspirada en el imaginario de Tolkien, generó los incentivos para que la banda se embarcara en un futuro trabajo de tipo conceptual, basado en alguna obra literaria, subestimando la presión que recibían de la gerencia y de la discográfica para que desarrollen algo que se pudiera vender. Bardens se inclinó por la novela Siddhartha que Hermann Hesse dio a conocer en 1922 y con esa idea en mente, el 2 de junio de 1974 grabaron en los estudios Decca de West Hampstead el tema Riverman, con la voz de Latimer y con David Hitchcock nuevamente a cargo de la producción. Si bien la canción se registró con la intención de que sirviera como sencillo del futuro disco, abandonaron la idea para centrarse en otro trabajo del mismo autor, publicada en 1927 con el título El Lobo Estepario. Aunque finalmente, el que impuso el concepto que terminaron abrazando fue Doug Ferguson, quien propuso la obra Snow Goose, escrita por el estadounidense Paul Gallico, editada en 1940, y enfocada en la relación que se establece entre un pintor solitario y una joven pueblerina durante la evacuación de Dunkerque en la Segunda Guerra Mundial. Para que la obra literaria tomara forma musical,
la dupla compositiva que integraban Latimer y Bart Dance, alquiló durante ese verano una granja acondicionada en Devon County, casualmente cerca del río Camel, y en un par de semanas ya contaban con la mayor parte del material que integraría el nuevo álbum. Cuando la discográfica entendió de qué se trataba, la primera impresión fue de estupor, especialmente en Estados Unidos, partiendo de la base que no se figuraban cómo podría sonar una pieza musical concebida sin interrupciones en la radio. No obstante, la arrogancia y la firmeza de la banda se terminaron imponiendo, a pesar que seguía sin respuesta el interrogante de cómo venderían eso, y Decca terminó accediendo a iniciar el proceso de grabación en sus estudios, cuyas instalaciones y equipos databan de los años 30 y resultaban anticuados para la época. Precisamente, el sonido apagado de la batería fue producto de que los técnicos se aferraban a las estrictas normas que allí se empleaban y que encima dilataron la labor de Andy Warren. Respecto de esos momentos, Latimer recuerda que la relación amor-odio que mantenía con Bart Dance, por un lado, les permitía componer de manera fructífera y armoniosa, pero por el otro, sacaba lo peor de ellos arriba del escenario y en las interpretaciones en estudio. Hacia fin de año, debieron interrumpir las grabaciones, ya que el éxito de Mirage les demandó una gira por Estados Unidos en apoyo de Wishbone Ash, y la que iba a ser una visita de 8 semanas, terminó siendo de 13 por requerimiento de la discográfica, incluyendo a Canadá en la lista. Durante el circuito tocaban sesiones de entre 30 y 45 minutos, también como soporte de bandas como Renaissance, Ted Nugent, REO Speedwagon, Fogat, Blue Oyster Cult y Kiss. Eso les dejó mucho tiempo para repensar el material con el que contaban para la próxima placa, y cuando por fin estuvieron de regreso, reescribieron muchos de los fragmentos que habían concebido inicialmente, previo a retomar los procesos de grabación definitivo y mezcla en Allen Studios y Decca. El productor David Hitchcock contó con la colaboración de David Bedford para los arreglos orquestales, quien ya había trabajado con Mac Oldfield. También contrataron a una vocalista para que improvisara tonos en el tema Preparation que resultaron muy efectivos, aunque lamentablemente no figura en los créditos y nadie recuerda quién era. Dado que las 16 pistas del disco se habían grabado en forma separada, la banda lo pudo escuchar de manera completa recién cuando lo editaron juntos en el estudio. Previo a su salida al mercado, tuvieron que resolver un nuevo problema derivado nuevamente de su portada, ya que el autor del libro, entonces de 77 años, no quería saber nada con que su obra se viera vinculada con la marca de cigarrillos, ya que se manifestaba en contra del tabaquismo, cosa curiosa para Latimer, ya que aparecía en todas las fotos que había visto con una pipa en la boca. La razón verdadera, y que la banda desconocía, era que Paul Gallico estaba trabajando con el compositor Ed Welch en otro proyecto que sería considerado el oficial de su novela, y terminaría saliendo a la venta en 1976, con narración del comediante Spike Milligan y musicalizado por London Symphony Orchestra. Para resolver cualquier conflicto, el álbum enteramente instrumental y conceptual, finalmente salió a la venta en abril de 1975 con el título Music Inspired by the Snow Goose, aunque resaltando la tipografía alusiva a la obra literaria. La crítica especializada le dispensó una opinión favorable, y el voto de los lectores de Melody Maker que habitualmente se realiza a fin de año, posicionó a la banda en el primer puesto en la categoría Brightest Hope. Al respecto, Bart Dance le declaró al periodista de ese medio, Chris Welch, que se habían convertido en un éxito de la noche a la mañana después de 10 años, quizá como revancha de que hasta ese momento el periódico musical los había ignorado. El 13 de abril, da comienzo la gira promocional del álbum en The Greyhound, de Croydon. El 22 participan del programa de la BBC Radio 1 en Concert, y el 9 de mayo se presentan, junto a una pequeña orquesta de cámara, en el programa de la BBC Old Grey Whistle Test.
Mientras el éxito del álbum se afianzaba, para grata e impensada sorpresa de la discográfica, en mayo deciden editar un sencillo con una nueva mezcla de Flight of the Snow Goose, acompañado de Redder en la cara B. El 24 de mayo, alcanzan el puesto número 22 en la lista de álbumes del Reino Unido, permaneciendo 13 semanas en la lista, y el 1 de marzo del año siguiente obtienen la certificación plata, al alcanzar las 60.000 copias vendidas. En el número 48 de la revista Prog, publicada el 7 de agosto de 2014, fue votado por los lectores en el puesto 31, integrando la lista de los 100 mejores álbumes progresivos de todos los tiempos. El 17 de octubre, realizan una memorable presentación en el Royal Albert Hall, junto a The London Symphony Orchestra, con entradas agotadas, parte de cuyo material fue registrado y editado en su primer álbum en vivo Live Record, que viera la luz como formato doble en 1978. Dado que los sistemas de sonido no eran tan buenos en esa época, para capturar el audio en el escenario, los ingenieros tuvieron que incrementar el volumen de la orquesta para que la banda no la tapara, pero cuando se dispusieron a revisar el resultado, captaron la conversación intrascendente e incluso de fastidio de un par de músicos, junto con varias imperfecciones en la ejecución, lo que obligó a reemplazar esas partes contratando a otros músicos para que las ejecuten en estudio. Durante la extensa gira, que demandó un total de 61 presentaciones y concluyó el 18 de diciembre en el Town Hall de Reading, se vieron obligados a realizar ciertos ajustes y reordenamiento en la forma de ejecución, ya que buena parte del público manifestaba su preferencia por los temas correspondientes a sus dos primeros trabajos, y la sección enteramente instrumental dedicada a Snow Goose no despertaba el mismo entusiasmo. El 30 de noviembre, alcanzaron el puesto 162 en el Billboard 200 de Estados Unidos. La situación favorable de la que gozaban todos en ese momento, tanto los músicos, el equipo como la gerencia y la discográfica, indicaban continuar el rumbo musical por el que arriesgadamente habían apostado. Sin embargo, confiados en la capacidad creativa que experimentaban y de lo bien que había resultado su última jugada, la dupla integrada por Latimer y Bardens tenía otros planes, y estaban decididos a no autoplagiarse en el próximo paso que den. Con esa idea, y apostando por la sinergia que lograron con su anterior trabajo, antes de que finalice el año, el motor creativo de la banda se internó durante 3 semanas para escribir en un granero muy bien acondicionado cerca de Dorking, en el condado de Surrey, donde experimentaron extrañas experiencias nocturnas que terminaron inspirando el título que llevaría el álbum, tales como arañazos y crujidos en las ventanas, coincidentes con la aparición de la luna llena. Esta vez, y contrariamente a lo que la lógica comercial indicaba, apostaron por desarrollar un álbum con fuerte impronta vocal, que era uno de los puntos débiles de la banda, e integrado por canciones dedicadas a cada uno de ellos, conforme a sus características distintivas, tanto personales como artísticas. Este desafío autoimpuesto de acentuar las voces, los obligaba a ser muy creativos al momento de iniciar el proceso de registro, el cual se desarrolló en el estudio Besant Street, durante enero y febrero de 1976, donde el prestigioso ingeniero Rat Davis, quien también estuvo a cargo de la producción juntamente con la banda, tuvo que apelar a una batería de artilugios técnicos para suplir las carencias vocales. La química que reinaba entre los miembros de la banda en ese momento, muy aceitada durante las largas giras que llevaban a cuesta, encontró a los músicos muy enfocados en su labor profesional. Eso incidió de manera muy proactiva para que el trabajo fluyera y se integrara de manera perfecta con el experimentado Red, quien ya se había desempeñado como uno de los ingenieros de The Snow Goose, y acreditaba trabajos con Genesis, Brian Eno, Brian Ferry y Robert Palmer, todo lo cual contribuyó sobremanera para crear un ambiente laboral divertido y relajado. El trabajo final vio la luz el 26 de marzo de 1976, con el título Moon Madness, un día después de que arranque en Portsmouth el tour promocional, el cual finalizaría el 16 de octubre en Bélgica, luego de 46 presentaciones por el viejo continente. La placa está integrada por 7 pistas, 4 de ellas alusivas a los miembros de la banda, Another Night para Ferguson, Lunacy para Ward, Chord Change para Bardens y Airborne para Latimer. El arte de tapa estuvo a cargo de John Field, el cual fue distinto para el mercado de Estados Unidos, dado que la versión original inglesa les resultaba demasiado sutil para su audiencia. Si bien el número de ventas arrancó con niveles decepcionantes respecto a su anterior trabajo, terminó alcanzando el puesto 15 en la lista de éxitos del Reino Unido, permaneciendo 6 semanas en la lista, momento a partir del cual empezó a crecer, hasta convertirse con el tiempo en el álbum más vendido en la historia de la banda y obteniendo certificación plata el 1 de marzo del año siguiente.
En el Billboard 200 de Estados Unidos alcanzaron el puesto 118. La crítica especializada se mostró dividida en sus opiniones, ya que ese abrupto cambio de rumbo, para algunos significaba un traspié y una pérdida de identidad, mientras que para otros, resultaba muy bienvenido, porque implicaba una evolución. En la edición especial de 2005 de las revistas Q y Mojo, Pink Floyd and the Story of Prog Rock, el álbum quedó en el puesto número 23 de su lista de 40 álbumes de rock cósmico. Y en el número 48 de la revista Prog, publicado el 7 de agosto de 2014, fue votado por los lectores en el puesto 58 de la lista de los 100 mejores álbumes progresivos de todos los tiempos. Para ese entonces, cualquier posición que al respecto adoptara la discográfica, poco le importaba a la banda, dado que la experiencia que le significó su desarrollo fue extremadamente gratificante. Para la gira europea, a instancias de Ferguson, la banda incorporó al saxofonista Mal Collins, quien ya había trabajado para King Crimson, lo que le imprimió un sonido más dinámico y por momentos emparentado con el jazz. La concepción del quinto trabajo en estudio estuvo precedida por el alejamiento en febrero de 1977 de Ferguson, motivado principalmente por las pretensiones del baterista de inyectarle al sonido de la banda una base rítmica más complicada, la cual no encajaba ni con las habilidades ni las pretensiones del bajista. Lamentablemente, no solo perdían a un miembro que transitaba con ellos desde que habían emprendido su camino por las discográficas, sino al motor silencioso que empujaba muchos de sus proyectos. Con todo el material disponible para ser registrado, llegó el momento de iniciar los trabajos en los estudios Basin Street, nuevamente con Rat Davies al frente de la producción y con la colaboración de Mal Collins, que prefirió no formar parte oficialmente de la agrupación, para mantener su independencia como músico sesionista. Dado que todavía quedaba pendiente ocupar el lugar vacante del bajo, Latimer asumió ese rol hasta poder dar con un reemplazo, el cual quedó finalmente a cargo del ex Caravan Richard Sinclair. Fue así como en los temas Tell Me y Skylines finalmente registrados, el guitarrista se acredita desempeñando ambos roles. El 25 de agosto, sin que el álbum comience a circular en la calle, da comienzo la gira promocional en Maxwell Hall de Aylesbury, la cual concluiría el 22 de octubre en Alemania. El 17 de septiembre, en plena efervescencia del movimiento punk, se edita Rain Dances, con arte de tapa de Burt Ford, exponiendo la faceta más orientada al jazz de la banda, conforme a las pretensiones que mayormente impulsaba el baterista e interpretaban sin alarmarse sus nuevos miembros, aunque coqueteando también con el pop e incluso el ambient. El sonido se muestra claramente enriquecido, más aún con el cálido aporte vocal de su flamante bajista y que la banda tanto necesitaba, contando además con la colaboración de Brian Eno en el tema Elk, y con el aporte de trombón, trompeta y arpa de Malcolm Griffiths, Martin Drover y Fiona Hibbert, respectivamente. El mismo día de su salida al mercado, alcanza el puesto 20 en la lista de éxitos del Reino Unido, donde permanece durante 8 semanas, y en el Billboard 200 se posiciona en el puesto 136, figurando durante 5 semanas en las listas. La opinión especializada en general le brindó críticas mixtas, quizás como producto del momento de transición por el que atravesaba la banda y en vista de lo que se esperaba de ella, a juzgar de cómo se venían proyectando hasta ese momento. Con el tiempo, sus detractores la recuerdan como su primer tropiezo, mientras que sus defensores la consideran una obra infravalorada. Let me introduce the band to you. On guitars we have Andy Latimer, vocals as well. Andy Latimer. On the keyboards and synthesizer, Peter B, Peter Bardens. Lovely. On saxes and flute, Mel Collins. On bass and vocals, Richard Sinclair. And holding it all together on the drums, Andy Ward over there. Yeah. We have a number from their incredible new album, which is quite amazing, the album called Rain Dances. Ladies and gentlemen, our guests tonight, Camel. Welcome them, please.
La necesidad de sobresalir en plena era del punk, la new wave y la música disco, sumado al temor que las discográficas le soltaran las manos, llevó a muchas de las bandas británicas que engrandecieron la historia del progresivo, a incursionar en territorios alejados de sus raíces y de los oídos de sus cada vez más viejos y nostálgicos seguidores. Los casos más notables de esa tendencia ocurrieron con Emerson, Lake and Palmer, que se inmolaba con North Beach, con Yes, que no se quedaba muy atrás con Tormato, y con Genesis, que iniciaría como trío un camino indigno para muchos de su pasado, a partir de And Underworld 3. Incluso el arte de tapa que ilustraba cada uno de esos trabajos, estaba en consonancia con el material musical que representaban. Otras bandas supieron manejar menos traumáticamente esos difíciles momentos, como Pink Floyd, que venía de desilusionar con Animals a una mayoría que había sido inflamada por Wish You Were Here, y se disponía a conformar económicamente a la discográfica con la pirotécnica The Wall. Claro que Camel no estaba ajeno al sentimiento desencajado que padecían en esa época las bandas que prosperaron al abrigo del género, con el agravante de que además se verían obligados a tener que afrontar la ruptura societaria compositiva de su estructura. El oscuro umbral de una etapa que también merece ser contada.